Nos dice, ¿no?, que se desea construir un recipiente cilíndrico de acero. O sea, cilíndrico, en forma de cilindro. Y dice que está cerrado por ambos extremos. Aparte de eso, deseamos que ese cilindro, que tiene ambas tapas, ¿no?, arriba y abajo, tenga un volumen de 10 pi metros cúbicos. Nos pide determinar el área total del cilindro como una función del radio del cilindro. Entonces veamos. Recordemos que el volumen de un cilindro en función de su radio y de su altura es igual a volumen igual pi por radio al cuadrado por la altura. Esa es la fórmula que usamos cuando queremos calcular el volumen de un cilindro, ¿no? Depende del radio y depende de la altura. Es decir, en el fondo, b es una función que depende de dos variables, tanto del radio y tanto de la altura. Y es pi por radio al cuadrado por altura, ¿no? Es una forma de escribir un poco más correcta, ¿no? Que es una función que depende de dos variables. Como el volumen es de 10 pi metros cúbicos, que es el que queremos construir, ¿no?, ese cilindro, entonces, reemplazando aquí 10 pi, tendríamos, ¿no?, 10 pi igual a pi por radio al cuadrado por la altura. De donde podemos despejar h. Despejando h, tenemos lo siguiente. Pi por radio al cuadrado pasa a dividir y pi con pi se cancela, ¿no? Entonces me va a quedar 10 sobre r cuadrado. ¿Qué más puedo hacer aquí? Como nos piden determinar el área total del cilindro de acero que vamos a construir, ¿no?, pero lo debemos expresar en función del radio, debemos recordar que el área total es igual, ¿no? El área total de un cilindro es igual a 2 pi r cuadrado más 2 pi RH. ¿Cómo así? Si ustedes no se acuerdan del área total, bueno, en sí yo hago lo siguiente, ¿no? En mente, o puedo hacerlo gráficamente, puedo dibujar un cilindro que tiene un radio y tiene una altura, ¿no? Si yo lo desgloso, ¿no? Si abro la tapa de arriba, ¿no?, y abro la tapa de abajo y lo desgloso y también hago un corte aquí, ¿no? Claro, hago un corte aquí, un corte vertical. Puedo abrir el cilindro y lo lateral se abre como un rectángulo y el área de arriba es un círculo y el área de abajo también es un círculo. Obviamente que la altura sigue siendo la altura, esta parte de aquí, y la longitud de este rectángulo que se ha abierto, obviamente que tiene que coincidir con la circunferencia, ¿no?, el borde de este círculo, porque es todo lo que se abre. Y el borde es exactamente 2 pi r, ¿no?, porque es la circunferencia. Entonces, esta longitud vale 2 pi r. Arriba tengo un círculo y abajo también de radio r. Por lo tanto, el área total del cilindro sería igual al área total de esta figura. Y el área total de esta figura corresponde a dos áreas de un círculo, o sea, de un círculo de radio r, o sea, 2 pi r cuadrado, que corresponde a los dos círculos, más el área de este rectángulo. El área de este rectángulo es base por altura, que es 2 pi r por h, ¿no? Entonces, de esa forma, en caso no me recuerde del área total de un cilindro, la podemos deducir. Y en sí, cualquier fórmula matemática que ya hayamos aprendido antes, cualquiera, se puede deducir, ¿no? Si en caso no nos podemos recordar, mediante alguna construcción o mediante alguna fórmula extra, algo, podemos deducirlas. Luego, voy a reemplazar h aquí, porque me pide el área total en función de r. Nada más que r, pero aquí en la primera fórmula que coloqué, ahí está h.
Entonces, en sí esto depende de R y depende de H. Para eliminar la variable H, uso esta expresión que acabo de encontrar aquí, que me indica que H vale 10 sobre R cuadrado. Sustituyendo ese valor de H, voy a obtener en la expresión del área nada más que la variable R y R, ¿no? Porque pi es una constante y los otros son números. Simplificando R aquí y R abajo, voy a obtener que el área total de este cilindro en función del radio no es nada más que 2pi R cuadrado más 20pi sobre R. Listo, entonces ahí obtengo, ¿no? Una respuesta final sería que el modelo, ¿no?, del área del cilindro sería área que depende del radio igual a 2pi R cuadrado más 20pi sobre R. Entonces, dependiendo del radio que yo quiera, voy a obtener el área total de este cilindro para ser construido de acero, ¿no? ¿Para qué puede usar este tipo de modelación? Por ejemplo, digamos que estamos en una fábrica de aceites y va a querer vender aceites en, en, en formato de cilindro, ¿no? En forma de cilindro va a ser su producto. Y además quiere vender con este volumen de aceite. Entonces se podría preguntar cuál es el mejor radio o qué radio debería colocarle el valor numérico para que la construcción de este cilindro me determine el menos material posible. Es decir, cuando esta área sea mínima. Y eso van a aprender en un curso más avanzado, ¿no? Ahora estamos solamente modelando las funciones. Esa sería la parte aplicada, ¿no? Bueno, de esta forma podríamos resolver un ejercicio como este.